Amén. Este salmo comienza con las palabras te amo. Esas palabras tan especiales, esas palabras tan bonitas, pero que cada cristiano debería confesar estas palabras acerca de Dios. Si de verdad Cristo te ha salvado de tus pecados, si de verdad Cristo es tu Salvador, deberíamos poder decir estas palabras en nuestras oraciones, decir, te amo Señor. Nos acordamos de cómo Cristo le tuvo que preguntar a Pedro, Pedro, ¿de verdad me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro tenía que decir, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Y cada cristiano puede y debe confesar estas palabras en cada momento y por supuesto por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero en particular, y pensando en este salmo, en la oración y por cómo Dios contesta nuestra oración, nosotros podemos y debemos decir estas palabras, y qué especial es poder decir esto. Como un comentarista dice, nuestros problemas se convierten en oportunidades para experimentar las muchas maneras en las que el Señor es nuestra fortaleza. Nuestros problemas se convierten en oportunidades para experimentar las muchas maneras en las que el Señor es nuestra fortaleza, como empieza el Salmo, fortaleza mía, mi roca, mi castillo, mi libertador, mi escudo, mi fuerza, mi alto refugio. O como decía el pastor londinense Spurgeon, que muchos hemos leído sobre él, él dijo, he aprendido a besar esa ola que me lanza a la roca eterna. Piénsalo, estás en la ola, en la tormenta que te lanza hacia la roca y dice, he aprendido a besar esa ola que me lanza hacia la roca eterna. Y es que Cristo nos avisó de que vendrían olas, de que vendrían tormentas, de que vendrían aflicción. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos. Y si tú eres un discípulo de Cristo, tienes que esperar de que aflicción va a venir. Y aflicción de todo tipo. Un día llegas del trabajo y has tenido un día miserable en el trabajo. Un día acabas de tener una discusión con esa hija o ese hijo rebelde. Un día te das cuenta de que las cuentas van mal y que no llegas a fin de mes. Un día tu cónyuge te dice ese comentario que te duele tanto. Un día quizás aquel amigo a quien estás testificando se ríe de ti enfrente de todos los compañeros de trabajo. ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer cuando esas olas vienen? Pues debemos acudir a la roca eterna. No debemos ahogarnos en la miseria o autocompadecernos a nosotros mismos, pobre de mí, sino acudir a la roca. Acudir al Señor, ir a nuestro cuarto, cerrada la puerta y ora a Dios que ve en lo secreto y venir y decirle incluso estas palabras de este salmo, te amo, oh Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, te amo, Señor, y decirle gracias, incluso decirle gracias por traer esta tempestad, esta ola a mi vida, esta aflicción, porque esta aflicción me lanza hacia la roca eterna. Pues tú has traído todo esto para que venga hacia ti, para que me lance a tus brazos. Alabado sea tu nombre. Es difícil, sí, pero esa debe ser la reacción del cristiano. Esa fue la reacción de David. Cuando venía la aflicción, allí que iba David, a la presencia de Dios. El salmista David había hecho eso, había acudido a Dios, a su roca. En medio de las dificultades, en el versículo 4 vimos esas ligaduras de muerte y en medio de esas ligaduras, esas cuerdas de muerte que le ataban, él sabía que podía ir a la roca era afilada suficiente como para cortarle esas ligaduras, cortarle esas cuerdas que le estaban apresando. Él iba a la roca podría acabar con esas cuerdas. En medio de esos torrentes de perversidad, esas olas, esas tormentas de perversidad que venían, él sabía que podía ir también a la roca, que en la roca gigante de Dios podría estar seguro en contra de esa ola gigante del mundo que le quería arrastrar y que también nos quiere arrastrar a nosotros. Él sabía, yo puedo ir a la roca firme que es Dios. Y por eso vimos que del versículo 3 al 6 acude a Dios, clama a la roca, invoca el nombre
del Señor, después de haber dicho quién era el Señor en el versículo 1 al 2, versículo 3 al 6, invoca el nombre de Dios, clama a Dios en oración. Y al final del versículo 6 dice que mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y aunque sabemos que nuestras oraciones Dios las escucha al momento, que no es un proceso que oramos y nuestra voz tiene que llegar hasta el cielo y a ver cuándo llega nuestra oración, a ver los minutos o las horas que llega, por supuesto que no. Nuestra oración, conforme la decimos, Dios la escucha. Es más, Dios la sabe antes de que nosotros la digamos. Pero por supuesto que Dios escucha en el momento. Pero desde nuestra perspectiva, hay veces que nos parece que la oración tarda en llegar a la presencia de Dios, pero nunca debemos desconfiar de que Dios la escucha y de que Dios va a actuar. Acordaos de esa promesa, de esa frase en el Nuevo Testamento que dice, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, Dios viene justo a tiempo. Dios no llega tarde, Dios contesta a tiempo. Y el cuadro que se muestra aquí es de cómo la oración ha llegado. Después del versículo 6 es como que la oración ya ha llegado a Dios y Dios se dispone a actuar. Y del versículo 7, vamos a verlo hasta el 45, pero del versículo 7 al 15 es lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora. Pero del 7 al 45 en general vemos que Dios actúa. Si hemos acudido a esta roca que es Dios, ahora vemos las acciones de esta roca. Dios responde. Y es como aquel niño que quizás sus hermanos le están pegando y va corriendo a su padre y clama. Y de repente los niños que ven, que saben que han hecho mal, de repente oyen las pisadas del padre venir. Y saben que el Padre está viniendo, saben que está llegando. Y como cristianos debemos de ser como ese niño, que cuando estamos en la aflicción, lo primero que vamos es a nuestro Padre Celestial, a contarle lo que nos ocurre, a traerle nuestras cargas. Así que queremos ver cómo Dios obra, cómo sus pasos vienen. Dios va a acudir, Dios acude y Dios va a obrar. Y del versículo 7 al 15, hablando de estas acciones de Dios, de la acción de Dios, quien es nuestra roca, del versículo 7 al 15 queremos ver el poder terrible de nuestro Dios. Esta roca es una roca poderosa. Dios es una roca, por supuesto es una ilustración, Dios es la roca de poder, una roca poderosa. Dios va a responder. Versículo 7 dice, la tierra fue conmovida y tembló. Dios ha actuado, Dios responde después de nosotros clamar a Él. Y vemos aquí que dice, la tierra fue conmovida y tembló. Aquí en estos versículos que vamos a ir leyendo, no sabemos si esto que habla David es una visión que él tuvo o es simplemente el Espíritu inspirando a David para escribir lo que ocurre aquí, hablando del poder majestuoso de Dios. Pero vemos aquí el gran poder de Dios. El gran poder de Dios del versículo 7 al 15. David había leído la palabra de Dios, David tendría en cuenta esas manifestaciones que había habido en el pasado del poder de Dios. ¿Os acordáis de Egipto? Cuando Egipto, el rey de Egipto, el faraón, no quiero dejar salir al pueblo de Israel, y Dios envía las 10 plagas a Egipto. El poder de Dios se demuestra ahí. Pero no solamente se demuestra ahí, después lo vemos en Sinaí. ¿Os acordáis? Sale de Egipto el pueblo de Dios y llega a Sinaí. Y ahí en Sinaí Dios desciende y ven el poder de Dios, terremotos, fuego, relámpagos, truenos, un ruido que no podían, estaban aterrorizados y ven el poder de Dios ahí. Después en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Josué, también se vio el poder de Dios. Habían visto que su Dios es todopoderoso y que es un poder, en muchas ocasiones, un poder terrible que se manifiesta. Y eso es lo que tenía David aquí en mente seguramente cuando estaba escribiendo estos versículos. El poder terrible de Dios, ese poder terrible que deja asombrado al pueblo de Dios. A aquel que ha sido salvo, a los cristianos vemos el poder de Dios en la creación, pero el poder de Dios también en la salvación, y es que nos deja asombrados, nos deja anonadados de decir, menudo, qué Dios más grande tenemos.
Es un temor, sí, pero un temor, como hablábamos hace unos meses, un temor de asombro, de reverencia. Ese es el temor y eso es lo que ocurre cuando el pueblo de Dios ve el poder de Dios. Pero cuando aquellos perdidos sin Dios ven este poder terrible de Dios, no les deja tan asombrados, sino los deja aterrorizados. Es el mismo poder, pero trae dos reacciones. ¿En qué lado estás tú? ¿En qué lado estás tú cuando hablamos del poder terrible de Dios? ¿En el lado del pueblo de Dios o en el lado de los perdidos sin Dios? Y aquí hay 4 ilustraciones que nos dan una idea de cómo es el poder terrible de nuestro Dios. 4 ilustraciones que de alguna manera podemos entender, porque Dios aquí se ilustra como una roca viva, no es una roca inerte, las rocas que no hacen nada o están ahí, pero es una roca viva. Y es Dios, debemos temerle. La primera ilustración que aparece en estos versículos que nos hablan del poder terrible de Dios es la ilustración de un terremoto. Versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron. Habla de terremoto, habla del poder de Dios. Podemos ir por la palabra de Dios y ver cuántas veces ha habido terremotos, cuántas veces esto ha ocurrido. Y aquel terremoto, quizá el terremoto cúspide que encontramos es el terremoto de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando la salvación de nuestras almas fue sellada, cuando el diablo fue vencido, allí en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero incluso aquellos terremotos que siguen dando lugar en el mundo, es Dios el que está obrando, el que lo está permitiendo. Dios es el que ordena todo, el que permite todo. Y cuando la tierra se conmueve, cuando hay temblores, cuando la tierra se estremece y también cuando nosotros nos estremecemos y temblamos, deberíamos hacer esto por el poder terrible de Dios. La segunda ilustración aquí es de un fuego. Dice el versículo 8, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. No solamente un terremoto nos puede asustar, sino también un fuego. Yo hasta hace bien poco tenía bastante temor del fuego. De pequeño tenía una fobia, un gran miedo del fuego, porque el fuego es algo muy poderoso. Y si no, puedes ver los incendios que hemos tenido este verano. El fuego puede arrasar todo, el fuego quema, el fuego tiene mucho poder. Y esto nos habla también del poder terrible de nuestro Dios. ¿Cuántas veces vemos que Dios aparece muchas veces ilustrado como fuego poderoso? Incluso su palabra dice, ¿no es mi palabra como fuego? También su palabra es ilustrada así. El poder terrible de Dios lo podemos ilustrar con un terremoto o con un fuego. También en el versículo 9 con la oscuridad. Dice, inclinó los cielos y descendió y había densas tinieblas debajo de sus pies. Luego versículo 11 dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y decimos, qué ilustración más rara, ¿no? Porque muchas veces, pues nos imaginamos a Dios, pues todo luz y resplandor. Y aquí habla de que Dios, el poder de Dios, se revela con oscuridad y tinieblas. Y decimos, ¿cómo puede ser esto? Y esta no se refiere a la oscuridad de maldad, porque no hay ninguna maldad en Dios, sino se refiere también a esa oscuridad que quizá podemos ver en una tormenta. Hay un día claro con el sol y de repente las nubes negras llegan. Las nubes negras comienzan a llegar y un día que era claro de repente se convierte en un día completamente oscuro. Se cubre el sol, todo se pone en tinieblas y ya no sabes lo que va a pasar. No puedes ver el sol. Y así será también el juicio de Dios. Así es Dios también. Muchas veces Dios también nos dice la palabra de Dios que es un Dios que se esconde. Y muchas veces Dios hace cosas en nuestra vida y no lo podemos entender. Y no podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer, a dónde nos lleva todo esto, y no podemos ver lo que va a pasar. Y aunque quizá pensemos, yo si me aprendo toda la Biblia de memoria, aunque comprendiéramos las enseñanzas de toda la Biblia, ¿sabes qué? Solo habremos conocido un poquito solo
de lo que es Dios. Dios es tan grande. En Job 26, versículo 14, hablando ahí Job, dice, estaba hablando sobre Dios, hablando sobre cómo es Dios. Y Job se da cuenta ahí de que todo lo que podamos entender de Dios es que aún Dios es mucho más grande incluso que eso. Dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Ay, yo quiero entender todo el camino de Dios. Pues lo que estaba hablando Job es, lo que podemos entender son solo los bordes de sus caminos. Y luego dice, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. El trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y Job decía esto, y es verdad que en el tiempo de Job no tenía toda la revelación de Dios que tenemos ahora. Pero aún nosotros, que tenemos toda la revelación de Dios, tenemos toda la palabra de Dios, aún no debemos pensar que ya sabemos todo sobre Dios. Solo sabemos los bordes de sus caminos. Cuán leve es el susurro que hemos oído de Dios. Hay mucho más de Dios que tendremos toda la eternidad. Miles y miles de años tendremos allí en el cielo con Él para aprender más y más sobre cómo es nuestro Dios, sobre los caminos de nuestro Dios. Ahora solo estamos viendo el borde de sus caminos, dijo Job, pero un día le veremos a Él y entenderemos mucho más de sus caminos. Isaías 45 se dio cuenta de esta característica de Dios, de que Dios a veces se muestra en oscuridad. No la oscuridad de la maldad, sino una oscuridad de que no podemos ver todo lo que Él está haciendo. Y Isaías le dijo a Dios, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Es verdad que Dios se ha revelado, Dios nos ha iluminado en su palabra para que podamos conocerle. Sí, por supuesto, pero no pensemos que ya conocemos todo sobre Dios, porque hay mucho más que en toda la eternidad estaremos conociendo sobre Él. Y no solamente sobre cómo es Dios, sino sobre los caminos de Dios en este mundo. No nos dice Dios muchas veces todo lo que está haciendo. Como he dicho otras veces, nosotros vemos una pequeña partícula del cuadro, un píxel, como diríamos ahora. Vemos un poquito del cuadro. Dios ve el cuadro entero. Y muchas veces, hasta que estemos en la presencia de Dios, no podremos ver el cuadro entero. Ese himno que hemos cantado hoy, el himno 723, quiero leer la letra porque la letra es tremenda. El autor de este himno, el himno 723, se llamaba William Cowper, y era un hombre que pasó por muchas dificultades y más que nada en su mente. Era un hombre que tuvo muchas depresiones, pasaba muchas veces por ese valle de la sombra de muerte, por no ver hacia dónde iba el camino, por verlo todo oscuro. Un hombre que Dios utilizó, un hijo de Dios, pero que pasó muchas depresiones. Y este hombre escribió este himno que dice: en sendas misteriosas Dios se mueve y su poder se muestra en la oscuridad, donde brilla su saber. Luego dice, medrosos santos, refiriéndose a nosotros, que muchas veces somos medrosos. Dice, medrosos santos, recobrad confianza y valor. Las nubes que tanto teméis traerán bendición. Luego dice, al omnisciente no juzguéis por vuestra ciencia aquí. Confiad en él y le veréis benigno y fiel al fin. La ciega incredulidad pretende adivinar los planes del eterno Dios. Burlada quedará. Nuestra incredulidad pretende adivinar, yo lo quiero saber todo lo que está haciendo Dios. No, descansa en Él. Descansa en Él. Muchas veces Dios se revela, como dice aquí, en sendas misteriosas, en la oscuridad. Y no podemos ver lo que está haciendo. Pero un día sí que lo entenderemos. Y luego el último verso dice, solo Dios puede interpretar sus obras en verdad, y todo al fin aclarará a quien supo esperar. Muchas veces no lo comprendemos, pero Él sí. Dios es su propio intérprete. Así que tenemos su palabra, tenemos sus obras que Él hace, esperemos en Él.
Y vemos aquí cómo Dios se revela y su poder en un terremoto, en un fuego, pero también en la oscuridad. Dios se revela en la oscuridad. Y decimos, qué grande es nuestro Dios. Y la cuarta ilustración que vemos aquí es la ilustración de la tormenta. En el versículo 12 habla de sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. No solamente tormenta, sino tormenta de granizo, dice incluso de carbones ardientes. Tormenta de fuego incluso. Y dice ahí en el versículo 9, dice, inclinó los cielos y descendió. Versículo 10, cabalgó sobre un querubín y voló. Y vemos como que estamos clamando a Dios, que Él obre, que Él actúe, que Él responda, y de repente los cielos, que parecían para algunos de bronce, no pasa nada, no va a ocurrir nada, de repente los cielos se inclinan, de repente se abren los cielos y baja Dios. De repente se abren los cielos y dice ahí, inclinó los cielos y descendió. Y Dios comienza a actuar. Y por supuesto esto nos habla de las veces que Dios ha actuado en el pasado, en Sinaí, en tal, y en Egipto y en otros lugares, pero también nos habla del día final, del día del Señor en el que Él actuará, en el que Cristo vendrá, en el que los cielos se abrirán, en el que Cristo descenderá, ya no para salvar, sino para juzgar. Nos habla también este texto de aquel día final. Dios inclina los cielos, desciende, después dice cabalga sobre un querubín y vuela. Eso también una referencia a cómo Cristo vendrá, ese caballo blanco para juzgar. Y tenemos que darnos cuenta que con Dios no se juega, con Dios no se juega. Dios ha demostrado su poder en todo este tiempo y un día Él vendrá para juzgar. Aquellos que le han rechazado a Él como su Señor, como el dueño de su vida, un día tendrán que enfrentarle en el día del Señor. Tendrán que enfrentar este poder terrible de Dios. Que solamente una tormenta, un terremoto, un fuego y la oscuridad de la tormenta son solo una ilustración para que entendamos este poder, que es mucho mayor que todo lo que podamos imaginar. Y es triste que muchas veces, incluso en el mundo evangélico, esta parte de este poder terrible, esta majestad terrible de Dios es como que se pone a un lado. Yo no quiero pensar en un Dios así. Preferimos pensar en un Dios estilo Papá Noel, ¿no? Un Dios estilo un ancianito. Ese es el Dios que nos queremos imaginar. Un Dios como si fuera mi abuelito que me da todo lo que yo le pido. Ese es el Dios que nos queremos imaginar. Un Dios como Papá Noel, tan tierno, ancianito, que es blando, te deja hacer lo que quieres, que si te portas bien te trae regalos, te dará recompensas. Si te portas mal, bueno, te traerá carbón dulce, ¿no? Pero bueno, al final también te va a dar regalos. Así que todo el mundo se llevará regalos. Muchas veces nos imaginamos que Dios es así, que nunca se va a enfadar, que no puede tener ira, ni puede castigar a nadie, ni puede juzgar, ni puede condenar. Pues lo siento, pero Dios es juez justo. Y Job decía también, en Dios hay una majestad terrible. Eso lo dijo Eliú, este hombre que vino a hablar con Job. En Dios hay una majestad terrible. Poca gente habla hoy en día de Dios como con una majestad terrible. El adjetivo terrible es como que no queremos asociarlo a Dios, pero Dios un día será terrible para muchos. Pero luego llegamos al versículo 16 en este salmo, y después de David definir y hablar de este poder terrible de Dios, pasa a hablar de esa liberación de nuestro Dios, esa liberación a su pueblo, de que ese poder terrible de Dios actúa para liberar a su pueblo. Esa roca de poder y de perdición es también roca de salvación. Es roca de salvación para su pueblo, aunque será roca de perdición para los que rechazan a Cristo. Dice aquí, lo nombra dos veces, del versículo 16 al 19, cómo Dios libra. Versículo 17, me libró. Versículo 19, me libró. Y aquí habla de la liberación de nuestro Dios. Antes había hablado del poder terrible de Dios, ahora habla de cómo Dios nos libra. De cómo Dios nos libra. Esta roca no solo es terrible y un día vendrá a juzgar, pero esta roca es la roca que libra a el pueblo de Dios. ¿De qué nos libra? Versículo 16 dice, envió desde lo alto, me tomó,
me sacó de las muchas aguas. Nos libra de ahogarnos en las aguas. Quizá os podéis acordar en la Biblia algunos casos de gente que fue rescatada de las muchas aguas. Quizá te viene a la mente alguno. Jonás. Jonás fue lanzado al mar, ¿os acordáis de la historia? Como desobedeció, lo lanzaron al mar y vino el pez grande y se lo tragó. Y ahí estuvo Jonás en el vientre del pez. Y en Jonás 2, él ora y dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Y esto, por supuesto, era literalmente lo que él estaba viviendo, pero también es un cuadro de lo que pasamos nosotros cuando las aguas de las circunstancias, de la aflicción, o pensamos que nos van a ahogar. Dice Jonás después, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Luego tenemos a Pedro. ¿Os acordáis a Pedro cuando Jesús anda sobre el mar? Y Pedro dice, ¿puedo ir a andar? Y Jesús dice, ven. Y Pedro comienza a andar y de repente comienza a ahogarse. Y como empieza a mirarlo, las circunstancias, en vez de poner sus ojos en Cristo, comienza a mirar lo demás y se empieza a ahogar. Y como Pedro hace ese grito de socorro y dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor lo coge y lo rescata. Fueron librados de las muchas aguas, librados de ahogarse. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa es la promesa de nuestro Dios. Cuando pasemos por las aguas, y vas a pasar por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Un cuadro, por supuesto, también de cómo el pueblo de Israel saliendo de Egipto pasó por las aguas del Mar Rojo y Dios estuvo con ellos. Después pasaron por el río Jordán y Dios también estuvo con ellos, no le anegaron. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cristiano, hijo de Dios, confía en el Señor. Él no te deja cuando pasas por las aguas, es más, Él está ahí más que nunca contigo. La liberación de nuestro Dios nos libera de ahogarnos. Pero en el versículo 17 nos dice que nos libra también de enemigos, nos libra de nuestros enemigos. Y dice que son enemigos poderosos. Me libró de mi poderoso enemigo. Los enemigos del cristiano son Satanás, el mundo y la carne. Es un resumen de los enemigos que tenemos, esos tres. Son enemigos poderosos. Por supuesto, porque Satanás, el mundo y la carne tienen mucho poder. Satanás tiene poder en todo el mundo. El mundo tiene mucha influencia en nosotros y nuestra carne tiene influencia en nuestro propio ser. Dice, estos enemigos no solamente son poderosos, sino dice, es que me aborrecen de los que me aborrecían. Y asegúrate de eso, que tus enemigos te aborrecen. Satanás es real. Satanás no es un bichejo que se inventan ahora en Halloween para asustar a la gente. No, Satanás es real. Y él aborrece a toda persona, pero muchísimo más. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, Satanás aborrece a esa persona. Es como que esa persona entra en la lista negra del diablo. Te odia si has entregado tu vida a Dios. El mundo también. El mundo con sus engaños también te aborrece. El que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Porque el mundo está en enemistad con Dios. Y tu carne, tu misma carne, también aborrece a Dios y aborrece lo espiritual. Y por eso tenía que decir Pablo, con esta lucha que tenía entre la sangre, entre la carne y el espíritu, al final decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque decía, es que es una lucha continua. Y tiene que ser una lucha continua hasta que estemos en la presencia del Señor Jesús. Los enemigos son poderosos, los enemigos me aborrecen. Y luego dice también, los enemigos son más fuertes que yo. Versículo 17, es que son más fuertes que yo. Y tenlo por seguro, los enemigos del cristiano son más fuertes que tú. Y más que nada porque Satanás, el diablo, quien controla el mundo y quien es un ángel caído, es más fuerte que los hombres. Sí, es de los ángeles, quizá de los ángeles más poderosos que fue creado. Satanás es más poderoso que nosotros. Nosotros somos hombres. Satanás es un ángel, es más poderoso, un ángel caído, pero más poderoso que nosotros. Pero
no tengamos miedo. No tengamos miedo de él, porque Satanás no tiene nada que hacer delante de Dios. Es verdad que es más fuerte que yo, pero por supuesto que no es más fuerte que Dios. Dios es infinitamente superior a él. Satanás es infinitamente más débil que Dios, no tiene nada que hacer delante de nuestro Dios. Y si nosotros somos cristianos y tenemos al Espíritu de Dios habitando en nosotros, no tenemos que temer. Cristo no va a morar con Belial, el Espíritu de Cristo no va a morar con el espíritu del diablo. Y dice, estos enemigos son poderosos, me aborrecen, son más fuertes que yo, pero no son más fuertes que Dios. Y después dicen, y me asaltan en el día de mi quebranto. Versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto. En tu peor día es cuando te asaltan. Así de astuto es el enemigo. Tu enemigo sabe cuándo venir a por ti, cuándo asaltarte de verdad. No te buscan tanto, tu enemigo no te va a buscar, Satanás no te va a tentar tanto en ese día en el que tú has acudido al Señor y estás dependiendo completamente de Él y estás intentando crecer en la fe, pero en ese día en el que estás débil, en ese día que quizás estás enfermo, en ese día que quizás que no he tenido tiempo, en ese día que quizás estás bajo, estás decaído, ahí es cuando Satanás coge todas sus fuerzas y ataca en el peor día. En el peor día que tienes, ahí es donde Satanás ataca, en el día de tu quebranto. Me acuerdo de una conversación que tuve con un amigo en el seminario, y este amigo me contaba que había estado leyendo unos libros de algunos puritanos y que había aprendido una verdad que le había cambiado y que le había hecho pensar mucho. Y era lo siguiente: cómo Satanás nos tienta siempre en nuestro peor día, y dice, y ¿sabes qué? En nuestro peor día es cuando estamos con las defensas bajas y ahí es cuando Satanás viene a tentarnos. Dice, ¿sabes qué? Si pudiera decirse, en el día del quebranto de Cristo, fue cuando Cristo alcanzó la mayor victoria. Cuando el peor día de Cristo, no había peores días, pero el día de más quebranto de Cristo, el día de la cruz, fue cuando Él alcanzó la mayor victoria. Satanás siempre viene a tentarnos cuando estamos débiles, y casi siempre, muchas veces caemos en esos momentos. Pero Cristo, en el momento de mayor quebranto y sufrimiento y aflicción, fue en el momento de su mayor victoria, la victoria de la cruz allí en el Calvario. Así que Él nos librará de enemigos, Él nos libra de ahogarnos, y cuando nos libra, ¿qué hace? Nos libra para sacarnos al lugar espacioso. ¿Por qué? Porque Él es nuestro apoyo. Él es nuestro apoyo. Muchas veces decimos, ¿dónde voy a apoyarme? Queremos buscar apoyo en nuestros bienes. Bueno, si tengo un colchón de dinero, me apoyo en eso por si vienen tiempos malos, pero eso se puede ir. Pero si tengo a los familiares, y es verdad, muchas veces nuestros familiares pueden ser apoyo, pero no lo son para nada en cómo Dios es nuestro apoyo. Él es el apoyo que necesitamos y el apoyo que de verdad nos podemos apoyar y no nos va a dejar tirados. ¿Sabéis qué? El pueblo de Israel más tarde, cuando unos cientos de años más tarde, venían enemigos a atacarles. Y en vez de apoyarse en Dios, ¿qué hacían? Apoyarse en los aliados. Si me alío con Egipto, ellos me van a ayudar. Si me alío con los otros, me van a ayudar. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a su pueblo? Les dijo, ¿os apoyáis en Egipto? Dice, Egipto es como una caña cascada. ¿Qué es una caña cascada? Si vas al río, a lo mejor hay unos juncos o una caña, si la rompes y te apoyas en eso, se te clavan las astillas ahí y lo vas a pasar mal. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios cuando iba a apoyarse en Egipto, a apoyarse en el otro, se apoyaban ahí y ¿qué pasaba? Les clavaba esa astilla y era peor el dolor que sentían por haberse apoyado en esos enemigos de Dios que si se hubieran ido a Dios directamente. Y Dios quiere que Él sea nuestro apoyo, Él sea el apoyo que necesitamos. Él nos libra de ahogarnos, nos libra de enemigos y nos saca al lugar espacioso. Dice eso el versículo 19. Y luego dice, me libró porque se agradó de mí. Se agradó de mí. Esto nos lleva a la siguiente parte
de este salmo que nos habla de la rectitud del salmista que estaba apoyado en la roca. Y esto vamos a verlo rápidamente, pero es del versículo 20 al 30. Estamos viendo las acciones de esta roca, hemos visto el poder terrible de nuestro Dios, hemos visto también la liberación que hace nuestro Dios, pero ahora vemos al salmista que estaba apoyado en la roca y vemos la rectitud del salmista que estaba apoyado en la roca. Ahora, este texto, especialmente del versículo 20 al 24, es interesante y tenemos que recordar que muchos de estos salmos están hablando de Cristo y en muchos de estos salmos Cristo es el que está hablando por boca de David. Así que cuando leemos el versículo 20 al 24, que por ejemplo el versículo 20 dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Si es Cristo el que habla, pues esas palabras las entendemos perfectamente. Por supuesto que Cristo, por su justicia, Dios le recompensó. Cristo fue perfecto. Por su obediencia, Cristo se ganó el derecho a estar en la gloria. Por supuesto que entendemos esas palabras perfectamente. Pero si es David el que está hablando, quizá nos parecen más difíciles de interpretar estas palabras. Porque decimos: David, ¿cómo que estás diciendo que Dios te premia conforme a tu justicia? Conforme a la limpieza de tus manos me ha recompensado. Parece un poco arrogante de parte de David, como si él se hubiera ganado la liberación de Dios. Pero tenemos que llevar cuidado con leer este pasaje fuera de su contexto. Estos 4 versículos del 20 al 24 que nos pueden parecer bastante extraños si los ponemos en la boca de David o si los ponemos en nuestra propia boca, tenemos que entenderlos en su contexto. Yo me acuerdo leer de joven estos versículos y decir: yo no podría decir esto. Que Dios me libra conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, Señor, pero si yo me doy cuenta de que no hay esa limpieza de manos, no hay esa justicia en mí. Pero David estaba diciendo esto totalmente dependiendo de Dios. Recuerda que ya le ha dicho a Dios: tú eres mi roca, tú eres mi salvador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi libertador, sin ti no soy nada. Ya le ha dicho a Dios todo eso. Así que todo esto que está diciendo David lo está diciendo confiando dependiendo solamente de Dios. Ahora, ¿cómo es que David está pudiendo decir: Dios me ha recompensado conforme a mi justicia? Bueno, voy a contar una ilustración a ver si eso nos ayuda a entenderlo. Imaginemos un concurso de vestidos o de traje o algo así. Un concurso de vestidos y una joven recibe un vestido que le hace su padre. Su padre es un sastre muy bueno y le hace un vestido precioso a esta joven. Y esta joven va a concursar en el concurso con este vestido tan bueno que le ha hecho su padre. Pues allí va la joven, lo arregla bien, lo cuida bien, lo mantiene limpio, y allí va la joven con este vestido. Y en el concurso, al final, el veredicto es que esta joven gana el premio al mejor vestido. Pero le van a dar la recompensa, gana el premio, pero justo después se da cuenta que ¿quién era el jurado de este premio sino su propio padre? Es decir, su propio padre le había dado el vestido y su padre ha premiado aquello, le ha dado el premio a ella por aquello que venía de su padre. Y no sé si veis a dónde vamos con esta ilustración. Otra ilustración distinta, pero que refleja lo mismo. Un profesor tiene un alumno complicado y el profesor trabaja con este alumno, le enseña todo lo que sabe, lo instruye, lo intenta hacer que este alumno pueda aprender, y cuando llega el fin de curso, este alumno recibe un premio por su conocimiento de manos de este profesor. El niño recibe el premio, pero el mérito, en realidad, ¿quién lo tiene? El profesor, por cómo ha trabajado con este niño. Pero el profesor, en vez de recibir el premio, el profesor es el que da el premio. ¿Veis a dónde vamos? Por eso David podía decir: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, porque con nosotros los creyentes, aquellos que hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo, nosotros es como que hemos recibido ese vestido de justicia de Cristo. Era de Cristo. Cristo es el sastre, si se puede decir así, que hizo ese vestido, nos lo da a nosotros, quiere que lo llevemos como nuestro, y entonces Dios nos premia ese vestido de justicia.
Ese vestido de justicia nos premia a Dios, pero es la justicia de Cristo que nosotros llevamos. ¿Cómo es que David puede decir esto? De que Dios me ha premiado conforme a mi justicia. Mira el contexto, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. El camino de Dios es el que es perfecto, no el del hombre. Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Y después, versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. La justicia de David era la justicia de Cristo que había sido puesta y ahora él, sí es verdad, tenía que vivir acorde a ello y Dios le recompensaba conforme a eso, pero no era de la justicia propia de David, sino era la justicia de Cristo que había sido puesta en él y que él la estaba llevando. Así que no es que David se estaba haciendo el fariseo y no es orgullo o arrogancia, no es que David se esté jactando aquí de lo bueno que él había sido, no. Lo que David estaba diciendo aquí, primeramente sabiendo que era la justicia de Cristo que él llevaba, pero lo que él estaba diciendo es que cuando somos perseguidos y atribulados injustamente, como David lo fue, podemos venir y decirle a Dios, Señor, tú me has salvado. Señor, sé que yo no soy justo, pero tú ahora me has dado esta vestidura de justicia de Cristo. Eso es la salvación, ser justificados, recibir esta justicia de Cristo. Señor, tú me has salvado. Sabes que en mi corazón te amo. Y Señor, quiero andar en justicia. Sí, ando en justicia con fallos, pero Señor, quiero andar y estoy andando ahí. Y Señor, me están acusando de muchos males de los que soy inocente. Señor, actúa. Eso es lo que está diciendo David. Dios ve su vestido de justicia que Él nos ha regalado y Dios también ve nuestro empeño en mantenerlo limpio. Una es la justicia imputada de Cristo, el vestido que hemos recibido de justicia, y lo otro es nuestro empeño en mantenerlo limpio. Y Dios ve eso, y Dios premia y recompensa eso en sus hijos. Así que cuando leemos estos versículos del 20 al 24, que habla de yo he guardado los caminos de Jehová, no me aparté impíamente de mi Dios, tenemos que saber, si David podía hacer eso, era primeramente porque Cristo le había dado su justicia. Tenía la vestidura de justicia de Cristo y también porque él estaba guardando, manteniendo limpia esa vestidura que había recibido. Y después tenemos que saber que Dios es justo y Dios es equitativo. Versículo 25 y 26, con el misericordioso se mostrará misericordioso, y recto para el íntegro, limpio para el limpio y severo para con el perverso. Al final de cuentas, los pecadores malvados van a vivir en perversión, los que no se arrepientan. Pero aquellos pecadores salvados por la gracia de Dios van a vivir en misericordia, en integridad y en limpieza de manos. Es como van a vivir. Y si no hay ese fruto del Espíritu, si no hay esas buenas obras, no hay evidencia entonces que hay una salvación verdadera. Y Dios se mostrará misericordioso para con el misericordioso, y limpio para con el limpio, pero severo para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y estaremos viendo más sobre este salmo a partir de estos versículos ya la semana que viene. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude.